Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Qué gusto saludarles en esta nueva mañana y poder disfrutar con ustedes del estudio de la Palabra de Dios con el tema La disciplina frágil. Y el versículo clave en esta ocasión se encuentra en Proverbios 24:3, que dice así: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Oremos, por favor. Gracias, nuestro gran Dios, por darnos la oportunidad de disfrutar de un nuevo día. Que al estudiar el tema de esta ocasión nos ayude a reflexionar sobre la educación de nuestros hijos. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Afortunadamente y gracias a Dios, la buena educación que proporcionamos a nuestros hijos afectará positivamente toda su vida. Pero también, si por el contrario aplicamos a nuestros pequeños una mala orientación educativa, esto desafortunadamente les afectará todo el transcurso de su vida. Nuestro Señor Jesucristo, al estar en esta tierra, nos dejó unas palabras que son la base de nuestra felicidad en nuestros hogares. Dice así: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si como padres y madres seguimos estos sabios principios, tendremos unos hogares poderosos y firmes por la gracia divina. Pero un ay descansa sobre los padres que no han educado a sus hijos para que sean temerosos de Dios, sino que les han permitido que sean hombres y mujeres indisciplinados y faltos de dominio propio. Durante su propia niñez se les permitió manifestar sus pasiones y caprichos y actuar por impulsos. Y ahora que son jóvenes y han iniciado un nuevo matrimonio, lo más lógico es que fomenten ese mismo espíritu en su nuevo hogar. Son defectuosos en su carácter e iracundos en el manejo del hogar. No han vencido las pasiones que se les permitió desarrollar en su corazón durante su niñez, y esas pasiones han echado profundas raíces. Llevan los resultados de su primera educación a través de toda su vida matrimonial, desafortunadamente. Se vuelve dificilísimo quitar la impresión que así se ha hecho en esa personalidad. Apenas un milagro de Dios puede cambiar tal impresión. Tales padres tienen una dura batalla. Quizá se transforme su carácter con la ayuda del Espíritu Santo, pero queda afectada toda su experiencia religiosa por la disciplina frágil a que estuvieron sometidos en los primeros años de su vida. Y los hijos de estos matrimonios tienen que sufrir debido a esa educación defectuosa, pues graban esas faltas en generaciones futuras. Cuando los padres aprueban los errores de sus hijos, esos errores se perpetúan, como en la antigüedad lo hizo el sacerdote Elí con sus hijos, a quienes Dios tuvo que destruir por su perversa maldad. A estos padres que han sido frágiles en su educación para con sus hijos, Dios los colocará en una situación donde verán que no solo han arruinado su propia influencia, sino también la influencia de los jóvenes a quienes debieran haberles llamado la atención. Tendrán amargas lecciones que aprender. Vivimos hoy en día una tremenda ola de violencia que ninguna autoridad puede controlar.
debido a que en millones de hogares en nuestro mundo han faltado padres y madres que afirmen su autoridad recibida de Dios para restringir y corregir a sus hijos. Los padres y tutores que pasan por alto y excusan el pecado en aquellos que están bajo su cuidado, recuerden que así se hacen participantes de esos errores. Si en lugar de una indulgencia ilimitada se usara con más frecuencia la vara del castigo, no con ira, sino con amor y oración, veríamos familias más felices y una mejor condición en nuestra sociedad. Un servidor se hace la siguiente pregunta: ¿cuándo serán sabios los padres? ¿Cuándo verán y comprenderán lo que significa descuidar la obediencia y el respeto a las instrucciones de la palabra de Dios? Los resultados de esta educación frágil se ve en los hijos cuando salen al mundo en que vivimos y ocupan su lugar como cabezas de familia. Muchos de ellos desafortunadamente perpetúan los errores de sus padres. Alcanzan toda su magnitud sus rasgos de carácter defectuosos y transmiten a otros las inclinaciones equivocadas, los hábitos y características que permitieron desarrollar en su propio carácter. Así se convirtieron en una maldición para nuestra sociedad en lugar de llegar a ser una gran bendición para todos los que les rodean, comenzando en su hogar. La impiedad que existe en la actualidad en nuestro planeta que Dios nos diera para cuidarlo y protegerlo tiene su raíz en el descuido de los padres para disciplinarse a sí mismos y saber disciplinar a sus hijos. Millones y millones de las víctimas de Satanás son lo que son debido a la poca juiciosa forma en que fueron tratados durante su niñez. El severo reproche de nuestro gran Dios, lleno de bondad y misericordia, cae sobre esa mala conducta. Los niños que no son bien conducidos en la obediencia y en el respeto se unen con el ambiente negativo de nuestra sociedad. Dominan a sus padres, los manejan a su antojo y los conducen a sus caprichos. Con demasiada frecuencia, precisamente cuando los niños debieran demostrar respeto y obediencia incuestionables al consejo de sus padres, estos aflojan las riendas de la disciplina. Los padres que hasta entonces han sido un ejemplo brillante de piedad consecuente son ahora guiados por sus hijos. Ha terminado su firmeza. Los padres que han llevado la cruz de Cristo y han mantenido las marcas del Señor Jesús sobre ellos en unidad de propósitos son guiados por sus hijos en senderos cuestionables e inciertos. Los padres y las madres que debieran entender la responsabilidad que descansa sobre ellos relajan su disciplina para hacer frente a las inclinaciones de sus hijos e hijas que van creciendo. La voluntad del Hijo es la ley que se reconoce. Las madres que no han sido firmes, consecuentes e inmutables en su adhesión a los principios para mantener la sencillez y la fidelidad, se vuelven indulgentes a medida que sus hijos llegan a la edad adulta. En su amor a la ostentación, entregan sus hijos a Satanás con sus propias manos. Muchos padres y madres en la actualidad dan rienda suelta a las inclinaciones de hijos e hijas, ayudándoles con dinero, celulares costosos y vestimenta ostentosa para que se luzcan en el medio en que se educan, colaborando así para que se desvíen por caminos impíos y peligrosos. ¿Qué cuenta tendrán que rendir esos padres ante Dios? Deshonran a Dios y enaltecen a sus hijos descarriados. Abren la puerta a las diversiones que en lo pasado condenaban por principio. Han permitido que los juegos peligrosos y los bailes ganen a sus hijos para lo perverso. Al mismo tiempo, cuando su influencia sobre sus hijos debiera haber alcanzado el pináculo de la fuerza,
Al dar un testimonio de lo que significa el verdadero cristianismo, a semejanza del antiguo sacerdote Elí, se colocan bajo la maldición de Dios al deshonrarlo y no obedecer sus requerimientos, a fin de ganar el favor de sus hijos. Pero una piedad a la moda no será de mucho valor en la hora de la muerte. Aunque muchos ministros del Evangelio quizá aprueben esta clase de religión, los padres hallarán que están dejando la corona de gloria para obtener laureles que no son de valor. Que Dios ayude a los padres y madres para que comprendan su deber. Oremos, por favor. Rogamos, Señor, que tu sabiduría y tu prudencia ilumine las mentes de millones de padres y madres para que este mundo se mejore en la educación de nuestros hijos que tú nos das. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me buscarás y me hallarás cuando me buscares de todo corazón. Me buscarás y me hallarás cuando me buscares de todo corazón. Me invocarás y orarás a mí, y yo te he de oír, y yo te he de Hola amiguitas, ¿cómo están hoy? Bien. Qué lindo es verlas otra vez. Hoy les voy a contar una historia de la Biblia acerca de 3 mujeres. Había una época en que faltaba la lluvia y había mucha hambre en la tierra. Entonces, una señora que se llamaba Noemí tenía a su esposo y ellos vivían en una tierra. Como no había comida, no había alimento, decidieron irse más lejos a la tierra de Moab, donde ahí había alimentos y ellos podían tener lo suficiente para su familia. Ellos tenían 2 hijos varones. Entonces se fueron, dejaron a toda su familia en esta tierra donde vivían, se despidieron de todos y se fueron a una tierra que no conocían, a una tierra que estaba lejos. Esta tierra se llamaba Moab. Ahí vivió Noemí con su esposo y sus 2 hijos varones. Crecieron los hijos, pero saben, el esposo de Noemí se murió y ella se quedó viuda, se quedó sola con sus 2 hijos varones. Pero ahí tenían alimento y trabajo, extrañaban mucho a su familia que estaba lejos y no podían ir a visitarlos. ¿Ustedes tienen familias lejos de aquí, de McAllen? Sí, ¿verdad? ¿Y la ven seguido? Más o menos. A veces podemos ir a visitarlos. Nosotros tenemos familia en Dallas y está lejos Dallas, por ejemplo. Y nos gusta ir a verlos y siempre los extrañamos y extrañamos a nuestra gente. Bueno, así le pasaba a Noemí con sus 2 hijos. Pero los hijos crecieron, conocieron 2 señoritas de esa tierra con las que se casaron. Estas jovencitas
no amaban a Dios, pero aprendieron a conocer a Dios a través de las enseñanzas de Noemí y de sus esposos. Pero saben, pasaron unos pocos años y los muchachos también murieron. Y ahora se quedaron solas Noemí y sus dos nueras. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Las tres mujeres se quedaron solas. Noemí estaba muy triste porque ahora ya no estaban sus hijos, no estaba su esposo. Ella extrañaba mucho a su familia, donde habían quedado, y pensó, yo me voy a volver a mi tierra. ¿Qué me voy a quedar haciendo acá? No tiene sentido que me quede en esta tierra donde no conozco a nadie, ya no tengo a mi esposo y no tengo a mis hijos. Me voy a regresar a mi tierra. Y así es que se preparó toda su ropa, acomodó sus cosas y les habló a Ruth y a Orfa y les dijo, ustedes pueden regresar con sus padres y quedarse con ellos. Yo voy a regresar a mi tierra y ustedes se pueden volver con su familia. Y las dos le dijeron, no, Noemí, queremos acompañarte, queremos ir contigo, queremos hacer todo este viaje e ir a conocer a tu familia. Pero Noemí les dijo, no, ustedes tienen que regresar con los suyos porque no tiene sentido que vengan conmigo. Entonces empezó su camino y se despidió de Orfa. Lloraron, se abrazaron con Noemí, con Ruth, y Orfa se regresó hacia la casa de su familia y de sus padres. Pero Ruth le dijo, Noemí, no me pidas que te deje, no me pidas que te deje, yo quiero ir contigo a donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, yo quiero ir contigo. Entonces Noemí se dio cuenta que Ruth realmente la quería mucho. La quería tanto que estaba dispuesta a dejar a toda su gente, a toda su familia, para irse con ella a un lugar que no conocía. Así que dejó que la acompañara. Y viajaron mucho hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Pero no tenían nada para comer, no tenían alimentos, no tenían trabajo, eran dos mujeres solas. Y ustedes saben que en esa época en Israel había una costumbre. Era la época de segar, de cosechar los granos, de sacar las espigas. Entonces en cada campo la costumbre era que los granos que se caían se quedaban en el suelo y la gente pobre iba y los recogía. Entonces Noemí le dijo, había un campo por ahí cerca que era de un familiar del esposo de Noemí, un hombre que se llamaba Booz. Entonces Noemí le dijo a Ruth, ¿por qué no vas a ese campo y recoges las espigas que están en el piso, en el suelo, y traes para que podamos tener alimento, los granos y las espigas? Y eso fue lo que hizo Ruth. Ruth amaba mucho a Noemí, por eso la siguió hasta ese lugar. Se fue a ese campo y empezó a juntar todos los granos y las espigas que estaban en el suelo. Y ese día se llevó muchos a la casa con Noemí para poder cocinar, para poder hacer el pan y los alimentos. Muchos cereales se llevó ese día. Y así hizo al día siguiente. Uno de esos días el dueño del campo, Booz, pasó por ahí y vio a una jovencita diferente. Entonces le preguntó a uno de sus siervos, ¿quién era? Él le dijo que era la nuera de Noemí, que había venido con ella desde la tierra de Moab. Entonces Booz habló con Ruth y le dijo que ella podía recoger las espigas todos los días y que si alguna vez tenía sed podía ir a tomar del agua que había en los cántaros donde todos los siervos podían tomar agua. Y ahí empezó a conocerla y a interesarse en ella. Tanto fue así que fueron pasando los días. Ruth volvía a su casa con Noemí cada vez trayendo más granos y trayendo más espigas y de esa manera podían tener para alimentarse. Se querían mucho. Ruth y Noemí se querían mucho. Entonces, un día, Booz le propuso casamiento a Ruth y se casaron. Hoy Noemí estaba tan feliz porque Ruth había podido casarse nuevamente. Era una mujer joven y después de unos años tuvieron un niño. Ese niño se llamaba Obed.
Y ahora sí que Noemí estaba tan feliz porque era abuela y podía distraerse todos los días con un niñito a quien ella cuidaba, a quien ella atendía, le daba de alimento, y toda la familia volvió a ser feliz nuevamente. Tuvieron ese niño y Ruth fue muy feliz junto con Noemí. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia de la Biblia? Sí, ¿verdad? Es una de las historias más lindas que hay en la Biblia. Y siempre me llamó la atención la forma increíble en que Ruth amaba a su suegra, amaba mucho a su suegra, tanto la quería que no la dejó ir sola a la tierra donde vivía su familia. Quiso ir con ella y no le importó dejar a ella su familia y sus costumbres para ir a una tierra nueva. Esa es una historia que siempre vamos a acordarnos. Hasta la próxima, niños. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.